cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué hermoso privilegio estar con ustedes hoy. Nos gozamos adorando a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Hermosos cantos. Canto Castillo Fuerte es nuestro Dios, escrito por el gran reformador Martín Lutero. Probablemente cuando estaba ahí en el castillo de Wartburgo, bueno, no estamos hablando de historia, pero es una historia maravillosa, la historia de la Reforma Protestante, que todavía lo cantamos con pasión, con amor, con entrega, porque fue ese himno el caballo de guerra de lo que fue la Reforma Protestante. Hermanos, quiero alabar al Señor porque hoy concluyó la escuela bíblica de vacaciones. Quiero decirles que me gocé. Pudimos hoy estar ahí viendo los chicos, cómo los niños participaron, cómo los niños se entregaron. Quiero adorar y dar gracias a Dios por la vida de cada maestro, cada hermano, cada hermana. Muchos de ellos participaron en esta actividad. Los niños estaban tan entusiasmados, incluso escuché hoy que estaban preguntando si mañana seguían y el domingo, y recuerdo que les dijeron, no, hasta el lunes. Pero el lunes, martes y miércoles, no, ya solo el lunes, porque estaban tan contentos, tan edificados, tan participativos, tan atentos, que era una bendición verlos, de verdad. Pudimos ver niños de diferentes lugares participando en la escuela bíblica de vacaciones de la Iglesia Bíblica en Molino. Queridos hermanos, gracias por ese trabajo que están haciendo para el reino de Dios. Estos niños, cuando sembramos la palabra en sus corazoncitos, esa palabra florece y da fruto. Quiero decirles que, según los datos estadísticos oficiales, reales que se conocen, más o menos el 85% de los pastores que estamos en la iglesia trabajando a tiempo completo, junto con los misioneros que están en el campo, conocimos a Cristo antes de 8 años. Y yo me apunto en esa lista. Cuando nosotros trabajamos con niños, esa es una vida que va a dar fruto para la gloria del Señor. Así es que, hermanos, gracias de verdad por ese trabajo. Que Dios los bendiga, Dios los recompense. Y niños, adelante con Cristo. Sigamos aprendiendo. Qué tiempo más hermoso, qué tiempo más fabuloso. Y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Quiero decirles que hoy voy a concluir este tema en cuanto a las señales que nosotros podemos ver. Y quiero decirles, podemos hablar mucho más tiempo de esto. De hecho, la profecía bíblica, casi un 30% de la Biblia es profecía bíblica. O sea, una gran cantidad de la Biblia. Cuando hablo de profecía, ya estoy hablando de profecías que no se han cumplido todavía, más las otras que ya se cumplieron, que hace que un 60%. Así es que yo quiero animarles, hermanos, que por favor nos dediquemos a esto. Y usted observe lo que está pasando en el mundo hoy. Observe cómo esto va aumentando. Hay muchos hermanos, por ejemplo, y he hablado con algunos amigos, muy amigos míos que viven en Estados Unidos, y están profundamente preocupados por el cambio de gobierno, porque según lo que conocemos en cuanto al señor Joe Biden, que va a ser el futuro presidente a partir del 20, en unos 5 días, es uno de los promotores más grandes de la agenda globalista. Quiero decirles que él es uno de los que está a favor de esta agenda, católico, y acuérdense, para los que no tienen esta oportunidad, yo quiero animarles para que busquen, ahí en internet, busquen, invirtamos ese tiempo en cosas realmente productivas, hermanos. Lo que fue la encíclica que el Papa Francisco hace unos pocos días atrás, a finales del año pasado, la última encíclica, Fratelli Tutti se llama, Fratelli Tutti. ¿Saben lo que quiere decir? Todos somos hermanos. Y es escandaloso lo que él dice, hermanos.
Les voy a decir así, en una sola frase. Es escandaloso lo que el Papa Francisco dice ahí, a tal grado que muchos obispos y muchos católicos, y yo no estoy hablando en contra, sino estoy diciendo lo que ellos están diciendo, estoy diciéndoles de lo que el Papa escribió en esa encíclica, Fratelli Tutti, que quiere decir todos somos hermanos. Lo han catalogado obispos católicos como un embajador del anticristo, así literalmente, como una quinta columna dentro de la Iglesia Católica. Están asustados porque lo que dice el Papa Francisco en esa encíclica, hermanos, quiero decirles que se le pone el pelo de punta. Es terrible. El avance, por ejemplo, del socialismo, él lo catapulta. El avance de lo que es la agenda globalista, él la catapulta. Cuando dice que ya no deben existir fronteras, cuando dice que necesitamos un nuevo orden mundial, él lo dice ahí, literalmente. Y creemos firmemente, hermanos, que la llegada del señor Biden va a traer, por ejemplo, un avance estratosférico del movimiento de género, de lo que es el sistema que está hablándose tanto hoy del recalentamiento global y todo lo que es esta agenda que ya está escrita. Así es que, por favor, hermanos, es tiempo de orar. Pero yo quiero decirles esto. Mira, puede ser que Trump hubiera podido ganar, pero perdió y ganó Biden. No importa quién esté sentado ahí. No importa. Dios está sentado en su trono, mi hermano. Y Dios es el que tiene su agenda. Incluso ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, cuando habla de que fue abierto el pozo del abismo. Algún día me gustaría dar un estudio sobre lo que es el infierno, el pozo del abismo, o el abismo, el lago de fuego, porque hay muchas personas que no entienden el Seol o estas palabras que a veces la gente dice, uy, ¿esto dónde está? ¿Y de qué está hablando aquí la Biblia? Incluso cuando Jesucristo habla del seno de Abraham. Entonces, mucha gente no entiende estos conceptos en la Biblia y sería bueno que los entendiéramos. Pero ahí en Apocalipsis 16 dice que un ángel fue y abrió el pozo del abismo y salieron, dice, 200 millones de demonios. Y dice que estaban preparados para el día, para el año, mes, día y hora. Mira, dice, estaban preparados desde hace muchos millones o miles de años atrás, porque eso ocurrió allá antes de que este mundo fuera creado, la rebelión de estos ángeles. Y Dios los tiene ahí reservados, dice, para el año, para el mes, para el día y para la hora. Acuérdense que una de las cosas que empezamos a hablar, que yo no le empecé a hablar, sino nuestro hermano Carlos Artica, Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Hermano, Dios tiene su agenda, por favor. Y mire, no importa si está el señor Trump o llega el señor Biden, Dios va a llevar su plan. Y usted y yo no vamos a estar confiados porque X o Y persona esté en este o en otro presidencia de alguna república poderosa. Estamos confiando que hay un Dios que está sentado en su trono. Él es el que lleva su agenda y su agenda está aquí en este libro maravilloso, la Biblia. Por eso, al analizar todo esto, querido hermano, estamos viendo nosotros que esto se está cumpliendo a la luz de la Escritura. Fíjate bien en algo bien interesante. Hay una serie de teólogos alemanes que se conocen con el nombre de liberales, porque ellos no creen en la palabra de Dios, en la inerrancia de la Escritura. Ellos no creen en la autoridad de la Escritura. Y ellos entonces, siendo teólogos, claro, ¿no? Lógicamente son teólogos satanistas y teólogos que no conocen a Jesús ni nada, pero ellos estudian la Biblia. Cuando leen el libro de Daniel ha sido el libro más atacado por los teólogos liberales, especialmente los teólogos alemanes, que son de los más genios, pero de los más perdidos. Ahora, ¿por qué
Los teólogos alemanes liberales atacan el libro de Daniel, mi hermano, por una razón. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos leen el libro, y te acuerdas lo que hemos estado estudiando en Daniel 8, por ejemplo, que habla de que va a venir un carnero, dice, con 2 cuernos y uno más grande que el otro, más alto que el otro, y estos, dice, son los reyes de Media y de Persia, y luego dice, y viene otro cordero, dice, otro carnero que lo embiste, que viene a gran velocidad, y luego explica que el carnero primero es Media y Persia, y que ese que viene y lo golpea es el rey de Grecia, y que luego dice, de este van a surgir 4 gobernadores de este reino. Y ellos cuando leen eso, ¿saben lo que dicen? No puede ser que este libro fue escrito en el año 535 antes de Cristo, porque se supone que el libro de Daniel fue escrito en el año entre el 533, 535, algunos dicen unos 10 años antes, pero más o menos 535, 530, 535 antes de Cristo. Ahí fue escrito el libro de Daniel. Ahora mira esto, por favor, hermano. Tiene una exactitud tan grande. Capítulo 2, cuando habla de la estatua, capítulo 7, cuando habla de la bestia, capítulo 8, cuando habla de estos reinos, capítulo 9, cuando habla acerca del plan de las 70 semanas, y ahí podemos ir, y vamos a ir hoy al capítulo 12, y cuando estos estudian este libro, ¿sabes lo que dicen? No puede ser que este libro fue escrito 535 años antes de Cristo. Es imposible. Este libro fue escrito por alguien que se dejó llamar Daniel o que se dijo llamar Daniel, pero más o menos unos días antes de Cristo. O sea, ellos dicen, la historia ya tuvo que haber pasado para que tenga la exactitud que tiene. Pero esto nos dice que este libro es la palabra de Dios, mi hermano. Este no es un libro cualquiera. Fue Dios el que le dio estas revelaciones a Daniel antes de que estas cosas pasaran. Y él preparó la escena para la primera venida de Cristo. Y cada profecía se cumplió al pie de la letra. Y él está preparando la escena para la segunda venida de Cristo. Y estas profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Lo que está pasando en el mundo, míralo con ojos a la luz de la palabra. Ponte los lentes de la Biblia y mira lo que está pasando en el mundo. Y lo que viene es peor. Pero como dijo mi querido maestro Luis Carballosa, lo bueno de esto es que cada vez se está poniendo peor. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene por nosotros. Cristo pronto viene por su iglesia. Y a propósito, hermanos, quiero avanzar esto. El día domingo, en la reflexión que vamos a tener, en el estudio que vamos a tener, vamos a dar, por lo menos, escucha bien, 10 razones, ese va a ser el estudio del domingo, por las cuales nosotros estamos convencidos a la luz de la Escritura que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Si tú quieres saberlas, te invito e invita a otros amigos y parientes y vecinos y tuyos para que se unan a nuestro estudio. Porque hay que prepararse. La gran tribulación viene, pero la iglesia no va a estar ahí. Nos vamos antes. Preparémonos, consagremos nuestra vida al Señor, hermanos. No te desanimes porque no nos reunamos. ¿Sabes tú que del siglo I al siglo III y medio no había iglesias donde la gente se reuniera? La gente aprendió, querido hermano, ¿sabes a qué? A crecer en su vida espiritual, en su caminar con Dios. La gente aprendió a desarrollar su vida saludable ante Dios. Y se reunía en grupos muy pequeñitos. Y cuando empezó la gran persecución, ya ni podían reunirse. Ahí están las catacumbas, por ejemplo, donde grupos pequeños se reunían a orar y a estudiar la Biblia. Grupos muy pequeños, de 3, 4, 5 personas. Espérate, ten paciencia. Vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios y yo te animo para que perseveres. Vamos a cerrar todo esto el domingo hablando de las 10 razones por las que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero mientras eso llega, yo quiero terminar hoy
con 3 evidencias más que están en la Biblia de que estamos en los últimos tiempos. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Daniel, capítulo 12. Mira conmigo Daniel 12. Y yo quiero decirte esto, hermano, mira, si tú quieres entender la profecía bíblica, tienes que entender el libro de Daniel. Este libro es tan bello, que tiene historias fantásticas que edifican la vida de niños, por ejemplo. Ahí tiene historias bellas. Daniel en el foso de los leones, por ejemplo. Los muchachos amigos de Daniel en el horno de fuego y otras historias bellísimas. Pero tiene enseñanzas tan profundas que le quitan el sueño a los teólogos más grandes. Así como lo escuchan. Así es el libro de Daniel. Pero yo quiero hoy que vayamos al final, capítulo 12 de Daniel. Dice así la palabra del Señor. Y como te digo, el libro clave de la profecía bíblica es Daniel. Si no entendemos Daniel, difícilmente vamos a entender la profecía bíblica. Estamos viendo y quiero ver las últimas 3 evidencias de lo que está pasando en el mundo hoy, que nos dice que ya estamos en el último tiempo. Lee conmigo Daniel, capítulo 12. Aquí está hablando, como bien lo titula aquí Reina Valera, el tiempo del fin. Y dice así la escritura, Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el gran ángel de Dios que está para cuidar, proteger, revelar y ayudar a la nación de Israel. Y dice, y será tiempo de angustia. Y mira cómo dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ya aquí está profetizando de un tiempo de angustia en el mundo. No en Israel, en el mundo. Esto está enfatizado hablando de la tribulación y de la gran tribulación ya. Acuérdate que en el capítulo 9 nos habló de la semana 70 de Daniel, Daniel 9:27. Y ahora mire cómo dice la escritura. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿Se dan cuenta? Viene angustia, pero al final de ese tiempo de angustia, Israel será liberado. ¿Por qué? Porque el Mesías viene. Y es el Mesías el que va a salvar a la nación de Israel. Cuando venga por segunda vez a la tierra y se sienta en su trono ahí, en el templo de Dios. A propósito, Cristo, con su segunda venida a la tierra, va a destruir a la bestia, al anticristo. Él viene a destruirlos a ellos. Y las primeras 3 personas que van a ir al lago de fuego es el anticristo, el falso profeta y Satanás. Son los primeros 3 que van para el infierno, o mejor dicho, para el lago de fuego. Y eso lo pueden leer allá en Apocalipsis capítulo 20. Ahora, cuando Cristo venga, va a liberar a la nación de Israel de todo el odio mundial, de todo lo que va a pasar, persecuciones del anticristo, de todo lo que está pasando. Leímos en Apocalipsis 12 que a la mitad de la semana 70, a los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, de la tribulación y la gran tribulación, Satanás va a levantar una persecución espantosa contra Israel. Ahí está en Apocalipsis 12, ustedes deben leerlo. Pero mira cómo dice aquí, versículo número 1, estamos en Daniel 12:1 al final. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Es Israel. Y dice, todos los que se hallen escritos en el libro. La Biblia habla de que hay un libro de la vida, hermanos. Y la Biblia dice, y ahí está en el libro de Apocalipsis 20, que ese libro será abierto. Y ahí están los nombres de todos los ciudadanos del cielo. Cada nombre está ahí escrito. ¿Sabe usted por qué yo soy hondureño? Porque no solamente nací en Honduras, sino porque allá en Puerto Cortés hay un libro
Y ahí está mi nombre, donde dice, el 15 de marzo de 1959 a las 10 de la noche nació un preciosísimo niño, hermoso, bello, llamado José Manuel de Jesús Puerto y Nestrosa, hijo de Víctor Manuel Puerto y de Altagracia y Nestrosa. Ahí consta que yo nací en este país. Ahí está mi nombre. Cuando tú recibes a Cristo, tu nombre es escrito en ese libro celestial. Y por eso la Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde está Satanás, y serán atormentados día y noche por toda la eternidad. Tú necesitas a Cristo para que tu nombre esté escrito en ese libro. Y ahora mire cómo dice el verso 2. Dice, y muchos, no todos, muchos. ¿Por qué? Porque al principio los que se van a levantar en la resurrección van a ser los salvos. Al final es que viene la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos. Y dice así, y muchos de los que duermen en el polvo, o sea, aquellos que murieron, en el polvo de la tierra serán despertados. Y mire, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La Biblia habla de solamente dos lugares, salvación y perdición, salvación y condenación eterna, no hay más. Y Dios quiere darte salvación. Versículo número 3 dice, los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que entienden su necesidad de salvación. Estos entendidos aquí no son los que tienen títulos en las paredes o los que han pasado por grandes universidades. Los entendidos aquí son las personas que entienden que son pecadores, que entienden que no le pueden pagar a Dios, que entienden que necesitan el perdón de Dios y que Cristo ya pagó por ellos en la cruz. Estos entendidos, mire cómo dice el versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los predicadores que Dios usa, como las estrellas a perpetua eternidad. Mire qué hermoso lo que Dios nos promete, mi hermano, porque estamos preocupados, angustiados. Puede ser que no haya trabajo, pero tú vas a brillar a perpetua eternidad. Tu vida estará en la eternidad con Cristo. Lo más importante es tener a Cristo en el corazón. Puede ser que estemos enfermos, puede ser que no tengamos trabajo, puede ser incluso que aguantemos hambre. Pero lo más importante es que nos vamos a encontrar un día con Cristo, muy pronto. Y mira cómo dice aquí, los entendidos, los que han entendido su necesidad de Dios y han recibido a Cristo como su Salvador, van a resplandecer. Mira cómo dice, se van a levantar y van a resplandecer, dice, como el resplandor del firmamento, van a brillar, sus vidas serán bendecidas por el Señor eternamente. Mira cómo dice aquí, versículo 4, o sea, se dan cuenta que está hablando de los tiempos finales ya. O sea, está hablando de segunda venida de Cristo, que es cuando va a pasar todo esto. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, este tiempo se va a terminar. El tiempo, hermano, es hoy. Acuérdense lo que dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Sabe lo que quiere decir mientras? Un adverbio de tiempo que marca un límite. Un adverbio de tiempo que marca un límite, un hasta aquí. Dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ya va a haber un tiempo que no lo vas a poder buscar. Y si lo quieres buscar, será demasiado tarde. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. ¿Ah? Y luego mira cómo dice. Versículo número 5. Yo, Daniel, miré y aquí a otros dos que ahí sigue narrando Daniel lo que realmente ha visto. Lo que realmente él ha visto. Pero aquí hay algunos detalles, hermanos, que son sumamente importantes. Mira el verso 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Luego mira cómo dice, muchos,
correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. ¿Te das cuenta? Dos señales del tiempo del fin. Primera señal, y lo voy a tomar así, el aumento de la ciencia. Mira cómo dice el versículo 4 al final. Y la ciencia aumentará. Hermano querido, si hay algo que está avanzando a pasos agigantados y que va a ser usado por el anticristo, son los adelantos científicos, tecnológicos a todo nivel, a todo nivel. ¿Sabes, por ejemplo, cuando llegó el primer carro aquí a Honduras? El primer carro aquí a Honduras llegó el 26 de marzo de 1905, siendo presidente el señor Manuel Bonilla. Fue un espectáculo, al extremo de que él fue invitado, el presidente, para ir a ver y conocer el primer carro que llegaba a este país. Imagínate. Yo me acuerdo que estaba platicando hace un tiempo atrás con un abogado muy amigo mío, Jaime Chávez, y me contaba cuando el primer carro llegó a Ciguatepeque. Fue un espectáculo y la gente corría, unos se escondían. Y me acuerdo de una señora que él me contó que todo el mundo estaba esperando la llegada de ese carro. Y la señora se fue a correr y se escondió en su cuarto. Y los nietos le decían, venga abuela, miremos el carro. No, eso no puede hacer algo, decía, eso es malo. Y al fin la lograron sacar. Y cuando pasó, dijo, no, no me la hace buena. Ahí van los bueyes abajo llevando ese carro, dijo. O sea, ¿se pueden ustedes imaginar, hermanos? Y ahora, qué tremendo. Incluso ya pronto van a haber carros que van a volar, para su información. Ya eso ya están, los proyectos ya están hechos prácticamente. ¿Saben ustedes, por ejemplo, en el año 1900, cuál era la expectativa de vida en el mundo? Bueno, dependiendo de muchos países, pero así a nivel general, haciendo una media, 40 años. Pero cuando vino los adelantos científicos, ahora la expectativa del mundo, de vida en el mundo, anda alrededor de 78 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque el hombre ha logrado extender las expectativas de vida para el ser humano a través de la ciencia, a través de la medicina. Si hay algo que ha avanzado científicamente en el mundo, es la medicina. Y mire cómo dice, la ciencia aumentará. Antes yo recuerdo que decían el odontólogo. No, hermano, ahora hay especialistas en los dientes, en una cosa, en otra. Antes decían el oftalmólogo, ahora dicen el retinólogo, porque es especialista solo en la retina. Y ahí, en cada detalle de tu ojo, hay especialistas para eso. Antes, para sacarle el apéndice a una persona le abrían todo, para sacarle la vesícula. Ahora te meten un tubito y todo te lo sacan y solo 3 puntitos y nada más. La tecnología ha avanzado, la robótica, por ejemplo. Ya se van, el hombre va a ir haciéndose a un lado porque los robots van a estar suplantando al ser humano en todas las áreas. En todas las áreas. La tecnología 5G. Si yo, por ejemplo, mi abuela resucitara y yo le dijera que esto es un teléfono, se desmayara. Los teléfonos en tiempo de mi abuela eran unas cajas enormes. Eran unas cajas enormes. Y peor si sabe que ando el teléfono en mi bolsa. Y a eso solamente es un medio. Porque todos estos medios de comunicación, hermanos, son impresionantes. A tal grado de que ya nosotros, que peinamos canas allá por los 50, 60, ya a veces hasta nos sentimos desfasados, ya no le agarramos. Los jóvenes, yo miro cómo se ponen y hacen esto y lo otro, pero ya eso ya para nosotros a veces está tan avanzado que nos cuesta alcanzarlos, porque la tecnología ha avanzado mucho. La tecnología ha avanzado mucho. Los teléfonos inteligentes son más inteligentes que nosotros, hermanos. Son más inteligentes que nosotros. ¿Saben que hay relojes inteligentes? Y usted pone su reloj y ahí le puede decir cómo está su pulso, su presión, todo, todo.
sus niveles de azúcar, todo se lo dice. Es más, ¿saben ustedes que ya hay relojes y hay tecnología que en el puño le pueden hacer un electrocardiograma a usted? ¿Y qué más decir de estos avances que muchos de ustedes que me están escuchando lo saben mejor que nosotros? Pero si usted no sabe, hermano, si usted no lo sabe, 535 años antes de Cristo, el Señor dijo, van a ver cómo va a aumentar la ciencia. Por ejemplo, ustedes saben, miren la otra señal. Dice el versículo 4, estamos en Daniel 12:4, dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Ya se da cuenta? Dice que mucha gente va a movilizarse por todas partes. ¿Sabe usted que hasta más o menos en el año 1820, que fue ya lo que se le llamó la revolución industrial, el hombre, su promedio de velocidad era 20 kilómetros por hora, eran los caballos, y lo más rapidísimo eran los barcos? Yo me acuerdo que platicando con un gran pastor, amigo mío, don Julio Marriaga, él fue uno de los primeros pastores de la iglesia centroamericana de aquí de Honduras que salió a estudiar en Guatemala. Creo que sería ya por 1935, si no me equivoco. Ahí más o menos en esa edad, en ese año. Tardó 8 días en llegar de aquí a Guatemala, caminando por ratos en bestia. 8 días para llegar de Tegucigalpa a Guatemala. Ya cuando mi mamá y mi papá estaban jóvenes, dice mi mamá que para venir de Puerto Cortés a Tegucigalpa eran 3 días. El primer día salían de Puerto Cortés a Pimienta en el tren, llegaban ahí tipo 1, 2 de la tarde. Ahí tenían que dormir. Al siguiente día salían temprano, venían al lago de Yohoa, pasaban el lago en balsa y luego llegaban a Ciguatepeque, ya era noche, ahí dormían en Ciguatepeque y al tercer día salían de Ciguatepeque y llegaban a Tegucigalpa. Ahora vamos a Puerto Cortés de aquí en ¿qué? 4 o 5 horas. ¿Sabe usted, querido hermano, que en el tiempo actual, según los promedios de información que tenemos, 3.2 billones de personas viajan, vuelan alrededor del mundo anualmente? 3.2 billones de personas. Ayer, antier, salieron unas caravanas para Estados Unidos. Todos los días salen caravanas de África para Europa. Todos los días sale gente que va de los países musulmanes, de Asia a Europa. Hay una movilización y, como ya decimos, el mundo se ha vuelto una aldea muy pequeña. La ciencia, la tecnología y todo esto ha hecho que ahorita, por ejemplo, yo estoy enseñando aquí en la sala de mi casa, pero hay gente que me está viendo en Estados Unidos ahorita. Esto de la tecnología ha avanzado, ya estaba escrito. Eso de los viajes, de que la gente iba a viajar y a movilizarse. ¿Saben ustedes que están haciendo aviones ahorita, como el Concorde, pero con bajo costo, que pueden estar en 2 horas de Nueva York a París? 2 horas. O sea, que alguien puede vivir en Nueva York y trabajar en París. Se va a las 6 de la mañana y a las 8 entra a su oficina en París, sale a las 4 y a las 6 de la tarde entra a su casa en Nueva York. O sea, esos son adelantos tecnológicos. El hombre cada vez está más y más adelantando y la gente está viajando. Ahora, hermano, cuando Daniel está hablando del tiempo del fin aquí, en Daniel 12, por favor, mire, esto ya estaba escrito 535 años antes de que Cristo naciera. 2 cosas clave. ¿Qué dice? Muchos correrán de aquí para allá. La gente viaja. Si hay algo que se ha desatado es que a la gente le gusta viajar. Y la gente viaja. Solamente en vuelos, les dije, 3.2
billones de personas vuelan anualmente en el mundo. Solo en vuelo, aparte del carro, aparte del tren, aparte de todo lo demás. Y la otra cosa que dice, la ciencia se aumentará. Y quiero terminar. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Busque conmigo 2 Tesalonicenses. Quiero ir al tercer y último punto de esta hora, de este estudio, y tiene que ver, hermanos, con la apostasía. Las últimas cosas que usted debe de analizar y de estar viendo de lo que está pasando en el mundo. 1, los viajes de la gente, ya estaba escrito. 2, el aumento de la ciencia a todo nivel, todo nivel. Toda la ciencia ha aumentado a pasos agigantados. ¿Sabe usted que, por ejemplo, hermano, aunque usted no me lo vaya a creer, ya hay televisores que usted los puede enrollar? Por ejemplo, así tenerlos en su sala y que tiene esos animalones, ¿no? Lo va a agarrar como una cartulina, lo enrolla y lo guarda. Ya lo necesita, lo pone, mira su película, su telenovela, lo que usted quiera, lo vuelve a enrollar y lo vuelve a guardar. Ya muchos van a tener de esos televisores, ya se están preparando para comprarlos. Probablemente no habían escuchado eso, ¿verdad? Pero eso es cierto. Ya hay televisores que usted los enrolla como que fuera una cartulina y los pone por ahí y los guarda. Qué tremendo eso, ¿verdad? Pero es cierto. Aquí no estoy yo tratando de engañarlos. Estoy hablando de los avances científicos, tecnológicos a todo nivel. Ya eso es señal de que estamos en los últimos tiempos. Daniel 12, del 1 al 4. Y por último, hermano, hemos visto varias señales que son evidencia inequívoca de que Cristo viene pronto. Y aquí en el libro de 2 Tesalonicenses 2, encontramos la última evidencia que quiero ver. Había otras, pero no me voy a detener más en esto. Dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2, verso 1, mire. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué está hablando la Biblia? De la venida de Cristo. Aquí vemos que todos estos pasajes están relacionados con la venida de Cristo. Aquí, hermano, no es invento mío, es lo que dice la Escritura. ¿Qué va a pasar? Versículo número 1 dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice Pablo, no se dejen mover, no se dejen engañar, manténgase firme en la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo dice en 2 Pedro 2 y 3. Mira cómo dice aquí, versículo 3, 2 Tesalonicenses 2, 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga. ¿No vendrá quién? Está hablando de Cristo, de su venida y nuestra reunión con Él. Porque no vendrá el Señor Jesucristo, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que antes de que Cristo venga y que nosotros nos reunamos con Él, habrá un tiempo muy fuerte de apostasía. Y yo quiero que vayas conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, para que ustedes miren que esto ya estaba escrito acá. Hace 2000 años está escrito esto. Miren lo que dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 4. Mire conmigo la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, postreros, literalmente quiere decir los últimos tiempos, ¿okay? En esos tiempos del fin, que están cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, como Pablo lo dice en el pasaje anterior que leímos. Mire, versículo 1, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice, ahora, este Espíritu no soy yo, no es mi Espíritu, ni es el Espíritu, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Dios vivo que lo está diciendo. Y dice
Dice claramente. O sea, no está escondido, no hay que pensar tanto en lo que quiere decir, no, lo dice llana y claramente, de forma directa, contundente, que lo entendamos nosotros. ¿Qué es lo que dice? Que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Se acuerda? Segunda Tesalonicenses 2, vendrá ¿qué? La apostasía. Y aquí dice apostatarán. Es lo mismo, no es apostar, apostatar. ¿Ok? Y mira cómo dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen con ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermano querido, dice la palabra de Dios, claramente lo dice el Espíritu Santo, que antes de que Cristo venga, va a haber una apostasía terrible. La apostasía va en dos líneas. Uno, el desánimo que le entra a la gente que renuncia a su fe. La apostasía es la negación de la fe. Eso es la apostasía. Lo vamos a decir claramente. La apostasía es la negación de la fe. Mire, y si hay algo que a mí me asusta, hermano, es la cantidad de personas con que yo platico y comparto el evangelio y me dicen, no, si yo ya recibí a Cristo. ¿Y qué pasó? Cuando, no, dice, si yo iba a la iglesia, pero hace como 3 años o 5 años ya no voy, ya no me congrego, dejé de orar, dejé la palabra, dejé todo. Eso es apostasía. Y hay una cantidad de apóstatas. Yo quedo sorprendido de la cantidad de personas que me dicen, yo acepté a Cristo, yo iba a la iglesia. Pero sabe una cosa, son gente que nunca conocieron a Cristo. Levantaron la mano y pasaron adelante y se bautizaron. Aprendieron a leer la Biblia, aprendieron a leer versículos, pero nunca hubo una conversión genuina. Su nombre está escrito en los libros de esa congregación, pero no está en el libro de la vida. Apostasía. Y la otra cosa es la negación de la doctrina bíblica. La apostasía, hermano, tiene que ver con la contaminación doctrinal. Mire, yo quedo asustado de las cosas que veo y escucho dentro de las iglesias, entre comillas, evangélicas. Yo les digo que cuando uno estaba pequeño, yo voy a la iglesia desde que tenía, 7, 8 años, quizá un poco antes. Cuando yo era joven, en el barrio, usted sabía, ese es católico, aquel es adventista, este es bautista, aquel es pentecostal. Y usted identificaba, aquel es testigo de Jehová, aquel es mormón. Las sectas falsas estaban claramente identificadas. Los cristianos estábamos claramente identificados. En este tiempo, eso ya no se puede hacer. Porque hay iglesias, mire, entre comillas, llamadas iglesias evangélicas, que son sectas falsas. Son sectas enseñando, mire cómo dice aquí, doctrinas de demonios, engañando a la gente. ¿Y sabe cuál es una de las características de esta secta falsa? Míralo aquí conmigo, por favor. Mírelo, mírelo. Dice, versículo número 6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿el qué? A mantenerse firme, a no apostatar, a perseverar. Dice, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Hay una buena doctrina. Por favor, subraye esto. Y fíjese bien esto, cada vez que habla de la doctrina buena, sana, bíblica, lo habla en singular porque solo hay una doctrina. La doctrina bíblica solo es una. No hay 2, ni 3, ni 4.
Pero mire, en el versículo 1 dice, doctrinas de demonio. Las doctrinas falsas son un montón. ¿Ya se dieron cuenta? Las doctrinas falsas abundan. Mírenlo, ahí está en el verso 1, dice, escuchando, leo para ustedes, 1 Timoteo 4:1, dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Plural. Pero cuando habla de la doctrina verdadera, es singular. Mírenlo conmigo en el versículo número 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Ahora, si hay buenos ministros, quiere decir que hay malos ministros, pésimos, satanistas. Y dice, nutrido con las palabras de la fe, singular, y de la buena doctrina, una, singular, que ha seguido. No hay más que una sana doctrina. ¿Y cuál va a ser algo que van a enseñar estos herejes, estos engañadores, estos que andan enseñando doctrinas de demonios? ¿Saben lo que significa doctrinas de demonios? Doctrinas que fueron paridas, inventadas en el infierno mismo por los demonios y Satanás para engañar a la humanidad. Verso 7 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y verdadera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Otra vez en singular, versículo número 9, palabra fiel, palabra, una palabra. Es la doctrina bíblica. Versículo número 10, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Y ahí sigue hablando, hermanos, sigue hablando. Y dice, porque esperamos en el Dios viviente que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, ¿cuál es una de las características de estos personajes? Que cada vez van a estar inventando más y más doctrinas falsas. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Queridos hermanos, no podemos nosotros avalar estas cosas. Y usted puede ver la cantidad de sectas falsas llamadas iglesias evangélicas que hoy están arrastrando miles de personas a la condenación eterna. Porque son doctrinas que Satanás se ha inventado y cada vez vienen peor y viene peor y viene peor la cosa. ¿Y cuál es el punto? Que Satanás quiere llevarse a la gente al infierno. La doctrina bíblica es una y tenemos que predicarla firmemente. Entonces, ¿cuál es una señal de los últimos tiempos? La apostasía. Por ejemplo, cuando la iglesia comenzó, en el libro de Hechos 2, bueno, vamos a decir esto, antes de que la iglesia comenzara, en Hechos 1, se reunió la iglesia y dijeron, mira, Judas murió y tenemos que elegir al apóstol que sustituya a Judas. Y los requisitos son estos: que haya estado con Jesús en el bautismo, que haya sido testigo de todos sus milagros, de todo lo que él enseñó, y que haya sido testigo de su muerte y de su resurrección, que haya estado con nosotros. Y sabe, de los 120 que habían ahí, solo 2 calificaban. Y Matías ocupó el puesto de Judas. Si ustedes siguen leyendo la escritura, luego de estos 12 que volvieron a formar el grupo apostólico, dice que el primero de ellos que murió, primero de ellos que murió, de los 12 apóstoles, fue Jacobo, el hermano de Juan. Pero después de la muerte de Jacobo, la iglesia no se vuelve a reunir, ni los apóstoles, los otros 11 que quedaron, para decir, bueno, ya se murió Jacobo, ahora hay que escoger otro. No, no, no. Y después de que se murió Juan, la iglesia no volvió a escoger apóstoles. Juan fue el último de los apóstoles que murió más o menos ahí por el año 100 después de Cristo. Fue el último. Pero cuando usted lee la historia de la iglesia del año 100 en adelante, usted va a encontrar que estos apóstoles tuvieron discípulos, pero ninguno se llamó apóstol. Usted va a escuchar de grandes teólogos, grandes teólogos que hubo allá en los primeros siglos,
primero, segundo, tercer siglo. San Agustín y otros que podemos mencionar. Luego, cuando vino la gran reforma protestante en 1517, con Martín Lutero, con Juan Calvino, con Juan Hus, cuando vino Jerónimo Savonarola y cuantos otros que podemos mencionar. Y sabe una cosa, ninguno de ellos dijo que era apóstol. Pero luego vino el gran movimiento misionero del año 1800, con los Wesley y todos estos grandes líderes mundiales. Y sabe una cosa, ninguno de ellos, ni Taylor, ni nadie, que hicieron obras, pero extraordinarias, yéndose a la China, yéndose a la India, pero te estoy hablando de ir 3 meses en barco, de meterse ahí, de estar allá años sin volver a su tierra, y muchos allá murieron, pero ninguno de ellos dijo que era apóstol. Hasta ahora yo no sé de dónde están saliendo. Un montón de apóstoles con nuevas revelaciones y profecías falsas y tanto. Y mire cómo dice la Biblia. Mucha gente va a apostatar de la fe. Querido hermano, no nos dejemos engañar. 3 señales con las cuales he terminado hoy. ¿Cuáles son? La gente va a andar corriendo, va a moverse, un avance tremendo acerca de lo que son los medios de comunicación y el movimiento de la gente. Segundo, la ciencia, el avance de la ciencia, la tecnología, la medicina, todo lo que ha avanzado. Y tercero, el avance terrible de la apostasía. Yo quiero terminar esta parte leyendo lo que dice el apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro, por favor, hermano, vaya conmigo y con esto concluimos. Vaya conmigo, por favor. Segunda Pedro. Dice la palabra del Señor así. Leo para ustedes el capítulo 3, verso 1. Capítulo 3 de Segunda Pedro es escatológico. Mire lo que dice. Dice la palabra: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice el apóstol Pedro, quiero despertar su limpio entendimiento en las 2 cartas. Y aquí va a hablar de la segunda venida de Cristo. Versículo número 9, el Señor no retarda su promesa. Versículo número 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando de su segunda venida. Pero ¿sabe qué dice Pedro? Despierto vuestro limpio entendimiento. La palabra limpio aquí, hermanos, es una palabra especial que quiere decir ver algo a través de la luz. Algo limpio que me permite ver con claridad las cosas. Pedro dice, yo quiero que ustedes tengan una mente, la palabra entendimiento aquí, hermanos, es pensamiento, mente. Y dice, yo quiero que ustedes entiendan esto. Quiero que ustedes lo miren. Yo quiero, dice el apóstol Pedro, que tengan una mente transparente. Y sabe lo único que nos puede dar esto, la palabra de Dios, el estudio sano de la palabra de Dios. Querido hermano, ¿qué es lo que buscamos? Que tú tengas un limpio entendimiento. Y que este limpio entendimiento, el entender todas estas cosas, te lleven a un compromiso con Cristo, a una entrega al Señor, a una pasión por Cristo, a anhelar estar con Cristo. Porque eso un día se va a terminar todo. No gastemos nuestra vida en cosas terrenales, materiales, temporales, mundanas, y mucho menos en cosas pecaminosas. Tu vida es muy valiosa. Tú vales la vida de Cristo. Y por eso dice, puesto que todas estas cosas, verso 11, han de ser desechas, 2 Pedro 3:11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos vivir? En santa y piadosa manera de vivir. Y una cosa más, versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Ya viene. Démosle la bienvenida a Cristo con nuestras oraciones. Digámosle, Señor, ven pronto. Te estamos esperando. Terminemos con oración. No se olviden, el domingo, 10 razones por las cuales creemos firmemente que la iglesia no va a pasar
por el tiempo de tribulación y que nosotros, la iglesia, nos vamos pronto a la casa del Padre. Oremos. Padre querido, gracias por este tiempo. Glorifícate en nuestra vida y bendice a tu pueblo. Llévanos a una vida de verdadera santidad, que tengamos un limpio entendimiento de estas cosas y que estas situaciones que estamos viviendo, esta pandemia, Señor, Padre, que todo este caos mundial, esta crisis económica, de trabajo, de salud, moral, Padre, que entendamos que son cosas que estaban escritas y que nos anuncian que tu venida está cerca. Son señales que nos dicen que levantemos nuestra mirada hacia el cielo, porque tú estás pronto a llevarnos a tu casa. Levanta una iglesia apasionada y que cada hermano te amemos con todo el corazón, Señor, y que llevemos una vida que te glorifique a ti siempre. Que tomemos la decisión firme de caminar contigo, que nos guardemos de la apostasía, de tirar nuestra fe a la basura, Señor, y que permanezcamos firmes hasta el día que esa trompeta suene y vayamos al encuentro con Cristo. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos.